Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, yo otra vez con mi red de NAE, de Neuroayuda Educativa, la doctora Ana Tovar, siempre trayendo invitados de calidad, invitados que realmente, bueno, yo me tengo que quitar el sombrero porque son unos mejor que el otro, gente preparada en autismo, en todo lo que es trastornos de neurodesarrollo, gente que es confiable, gente con la que nosotros debemos de asesorarnos. Yo como médico pediatra, igualmente especializada en autismo, en trastornos del neurodesarrollo, y que me he dedicado a esto más de 20 años, igualmente eso es lo que yo le quiero brindar. Lo mismo que yo quiero para mi hijo, quiero brindárselo a todas las personas que nos siguen por las redes sociales. Quiero que sea igual para ustedes y que ustedes se asesoren por personas que sepan. Y cada día que lo que nosotros estamos haciendo a través de esto, ustedes lo siembren, cada uno en su país, en su comunidad, un granito que nos deje sembrado es bastante, porque con eso es suficiente para que crezca una linda planta. Bueno, hoy les traigo a la licenciada Fernanda Escarza. Ella fue psicólogo de mi hijo durante muchos años, pero bueno, los chicos crecen, ¿no? Igual sigue siendo mi psicóloga particular, amiga personal aquí en Uruguay, excelente especialista, excelente persona. Ella es psicólogo clínico, licenciada en psicología. Aparte de esto, es una magíster en autismo, en trastornos del espectro autista, también experto universitario en lo que es trastornos del lenguaje, en el abordaje, en lo que tiene que ver con la familia, y paré de contar. Entonces, bueno, no quise decir más para no quitarnos más tiempo, porque me interesaría que ella hablara acerca de la importancia del abordaje psicológico en lo que tiene que ver con los chicos, tanto del trastorno de neurodesarrollo, enfocados a lo que estamos hablando, el autismo. Y bueno, ¿qué sería o cómo es el manejo psicológico y cómo, en qué radica todo este abordaje con los test que ellos hacen y todo lo que ellos trabajan? Fernanda, mi amor, a pesar de que estamos tan cerca, porque estamos juntas acá en la misma ciudad, en el mismo país, no nos vemos con tanta frecuencia. Menos de la Porque deseada. el tiempo, así que te dejo los micrófonos para que tú hables y bueno, sean todos tuyos. Bueno, Da un Ana, poquito de lo que tú sabes. muchísimas gracias por la invitación eh, y nuevamente felicitarte por esta iniciativa, que la difusión es un trabajo bien importante que hay que tomarse para que la información llegue a todos los oídos que debe llegar y sobre todo colaborar desde este lugar a mejorar la calidad de vida de los chicos con trastorno del espectro autista y su familia. Em, ¿Qué decirte? El abordaje psicológico, a veces cuando uno tiene un niño con sospecha de trastorno del espectro autista, parece que llega pasado bastante tiempo. Llega usualmente cuando la conducta empieza a verse demasiado afectada. Y yo siempre sostengo que, más allá de que me comprenda las generales de la ley, porque soy psicóloga, eh, sostengo que es un error metodológico, digamos, en el abordaje. Normalmente lo que ocurre es que cuando se detecta un niño que tiene trastornos del espectro autista, o por lo menos sospecha diagnóstica para tal, que si querés luego repasamos cuáles son esos signos tempranos que nos deberían llevar a la consulta. Lo que usualmente sucede, aún en el marco del proceso diagnóstico, es que la derivación vaya a fonoaudiólogo y psicomotricista, cosa que me parece perfecta. Pero tengo la impresión que al psicólogo especializado en desarrollo, que no es el psicólogo que egresa de la facultad, ni el psicólogo que se dedica a la terapia convencional, si es un psicólogo que evidentemente se ha formado no solo en las habilidades necesarias para evaluar el desarrollo, sino sobre todo para intervenir. Eh, Esa es una pata que usualmente falta en los primeros momentos, y los primeros momentos a veces son los primeros años.
que sabemos que son los de máxima plasticidad cerebral y los que son más cruciales en cuanto a su incidencia en el pronóstico. Es decir, lo que la evidencia nos indica es que si nosotros tenemos una detección suficientemente temprana y una intervención suficientemente temprana y adecuada, el pronóstico de ese niño, y con esto quiero decir los niveles de apoyo que va a necesitar para desempeñarse en las distintas áreas de su vida, van a ser menores. Por el contrario, si la detección es tardía y la intervención llega también más tarde, lo que sucede usualmente, por lo menos eso nos indica la investigación, es que el pronóstico no es tan bueno como pudo haber sido, de haber aprovechado esos momentos de máxima plasticidad cerebral. Hay algunos signos del TEA que son tremendamente tempranos y usualmente esos signos, si bien en ocasiones no son pasados por alto, sí siempre se maneja esta idea de que cada niño tiene su ritmo, cosa que es verdad, cada niño tiene su ritmo. Pero hay algunas conductas que por ser cualitativamente alteradas, nos tienen que poner en alerta suficiente como para empezar a trabajar. Esto a mí me gusta siempre comunicárselo a los papás, porque cuando uno sospecha que algo está sucediendo con su hijo y que hay algo que no es típico, hay algo que no va del todo bien, y se hace una consulta y se comienza en un largo proceso, a veces es realmente largo, hasta llegar a un diagnóstico más o menos definitivo, porque el diagnóstico de TEA es un diagnóstico evolutivo, y si bien cuando el diagnóstico es correcto, esa persona va a tener TEA toda la vida, porque es una condición del neurodesarrollo, también es cierto que el niño suele moverse. Cuando las cosas van bien, se mueve hacia mejor, y cuando las cosas no van tan bien, de pronto suceden ciertas pérdidas de habilidades que se consolidan como tales. Entonces, en esa línea, cuando existe esa sospecha y transcurre ese tiempo que a veces lleva meses, a mí me gusta decirle a los padres, comencemos a trabajar. Si no tiene TEA y esta sospecha queda en sospecha y la respuesta a la intervención es tan buena como para que con el paso del tiempo salga de este diagnóstico, genial. Lo único que vamos a hacer estar haciendo es estimulando. Por alguna razón han aparecido estas conductas que nos preocupan. Si nosotros nos tomamos el tiempo de llegar a un diagnóstico firme y transcurrimos esos meses sin intervención, son meses que, bueno, pasaron sin pena ni gloria. No se aprovecharon para que la intervención sea tan temprana como debe ser. Estos signos de los que te hablaba, Ana, tú sabes muy bien, son bien tempranos. Hay algunos que aparecen realmente cuando el bebé es muy bebé, con menos de un año. Y en cuanto a la comunicación social, hay algunos hitos del desarrollo que hay que estar vigilando. Esto normalmente lo hace el pediatra, que es el profesional de medicina de atención primaria y al que uno, por otra parte, deposita toda su confianza en lo que tiene que ver con el niño. Y en eso hemos de reconocer que a lo largo de los últimos 20 años, que es el tiempo que yo, 18, más o menos, llevo dedicada solamente a este tema, las cosas han cambiado mucho, por varias razones. Yo creo que el motor de este cambio ha sido el aumento de la prevalencia. Hay tantos más niños con TEA que los profesionales empezaron a advertir que llegaban chicos que tenían ciertas características. Y por eso mismo se han puesto muy seriamente a formarse en este rol de ser un detector privilegiado, porque es el que los revisa, digamos, los chequea con una frecuencia realmente importante. Y por otra parte, no se llega a un especialista, a un neuropediatra, sin antes haber pasado por el pediatra y ser este el que sospeche que algo está sucediendo en cuanto a las habilidades de comunicación social de este niño, a la conducta de este niño, a lo que despliega
en el mundo este niño. Hay ciertas pautas que son bien claras y que a veces es muy claro verlo respecto al movimiento. Yo suelo decirle a los papás que con el lenguaje pasa algo que no sucede con el movimiento. Si uno tiene un niño de 18, 20, 24 meses que no camina, seguramente hace mucho tiempo que ya consultó por ello, porque espera que en torno al año, pasado el año, 12, 13, 15 meses, ya esté caminando. Si llegó a los 18 sin caminar es porque sabemos que tenemos un problema y todos los padres acuden rápidamente. Sin embargo, con el lenguaje no se es tan sensible y hay una cantidad de pautas que tienen que irse cumpliendo como para uno decir, bien, el desarrollo del lenguaje va bien. Cuando uno tiene un niño de 1 año que no dice palabras sueltas, tiene que empezar a preocuparse. Después, el especialista evaluará si es un retraso simple en la adquisición del lenguaje, porque el niño comprende perfectamente y tiene una conducta normalizada. Pero lo cierto es que si el lenguaje no arranca, hay que tomarlo bien en cuenta. Si a los 18 meses no dice frasecitas de por lo menos 2 palabras, con sentido, no a repetición, no ecolálicas. Si a los 24 no está usando frases de 3, lo mismo. En fin, hay. Normalmente lo que lleva a los padres a la consulta por TEA es el lenguaje. Es que el lenguaje no arranca, no empiezan a hablar. Esto en los TEA por lo menos severos y moderados. Lo que sucede con los altos funcionamientos es un poco distinto. Hay algunos que son más tardíos, hay otros que empiezan a hablar en tiempo y forma, son los que antes del 2013 recibían diagnóstico de Asperger. Empiezan a hablar en tiempo y forma, luego se ven otra clase de características que normalmente se hacen mucho más visibles cuando aumenta la demanda social. Entonces, por allí tenemos diagnósticos a los 4, 5, 6 años. Pero si nos quedamos con estas primeras nociones que son bien trascendentes para que cada quien pueda evaluar que esta sensación, porque normalmente lo que los papás tienen es una sensación de que algo que no es como todo el mundo, que este niñito no es como el hermano, no es como el primo, y hay cosas que empiezan a decir. Una de ellas tiene que ver con la respuesta al nombre, que es una de esas banderas rojas en las que nos tenemos que fijar. Si nosotros tenemos un niño que a partir de los 9 meses, tempranito, 9 meses, Yeah. entre los 9 y los 12, no responde al nombre, y cuando decimos responde al nombre es un niño típico, le dicen, Ana, y mira enseguida hacia la fuente del sonido, a quien lo está llamando. En cambio, un niño que luego a la postre vemos que recibe un diagnóstico de TEA, cuando se lo llama, responde depende. Y eso es a lo que quería apuntar. Los papás lo que normalmente te dicen cuando uno interroga, responde al nombre, te dicen sí. Ahora, él se distrae, es muy colgado. Si está haciendo algo que le llama mucho la atención, ahí ni se gira. En cambio, sí, por ejemplo, sabe que uno lo está llamando para comer y eso le interesa, entonces viene. Ese patrón de moverse en función de los intereses es clásico del TEA, es patognomónico. Entonces, cuando uno evalúa respuesta al nombre, y esto va para los papás también, que lo pueden hacer fácilmente, la respuesta al nombre tiene que ser sostenida e inmediata. El niño tiene que dejar lo que sea y mirar hacia el que lo está llamando. Esa es una primera y es una bien importante, es de las que realmente consideramos, a veces más que el contacto ocular. Viste que es como clásico esto de decir los autistas no miran, ¿no? Los autistas sí que miran. A veces la mirada es un poco más de paneo, miran y dejan de mirar, es decir, es más oscilante. O por el contrario, es demasiado intensa, es una mirada fija, que se quedan mirando y se quedan demasiado. Lo que es una alteración como cualitativa. Es fácil darse cuenta cuando uno interactúa con el niño que hay algo en la mirada que no es una mirada que va y viene como va normalmente la mirada social, que
Oscila, sí, pero uno cuando llega y se encuentra con alguien por primera vez, lo mira a los ojos, entra a un lugar y saluda. Es decir, esas cosas que a los niños se les van enseñando desde bien chiquitos, el niño que luego recibe un diagnóstico de TEA funciona distinto en ese registro. Mira cuando tiene ganas de mirar, mira cuando le interesa lo que le ofreces. Entonces, esas son cosas que hay que ir teniendo en cuenta. Pero la respuesta al nombre es un punto bien importante. Y otro punto fundamental que se evalúa hacia los 18 meses, pero que empieza, como todo, como toda habilidad, a forjarse bastante antes. Entre los 9 y los 12 meses los niños desarrollan un mecanismo que se llama de atención conjunta, que es esto de poder atender a un objeto compartiendo interés con el otro sujeto. Es decir, mamá y niño miran al muñeco juntos. El niño mira al objeto, vuelve a mirar a mamá, vuelve a mirar al objeto. Ese mecanismo falla necesariamente en los trastornos del espectro del autismo. Entonces nos encontramos con niños que tienen muchas dificultades para establecer una buena atención conjunta. Y eso no es difícil de evaluar, pero por supuesto que hay que saber que se está buscando eso para hacerlo. Y en eso sí los pediatras han ganado mucho, porque esos eran cuestiones que de alguna forma en la consulta, que es muy rápida, que por razones que no vamos a exponer en este caso, pero bueno, los seguros sociales, las mutualistas tienen esto de que tienen pautados niños cada 10 minutos, cada 12 minutos, es muy difícil hacer una evaluación del desarrollo tan rápido, se pesa, se talla, está bien, ya está. Sí, Porque bueno, el es tiempo así. material no permite tanta cosa. En cambio, cuando uno tiene sí tiempo de mirarlo y observar, empieza a detectar estas cuestiones. La respuesta al nombre, cómo es su atención conjunta, si tiene o no conductas de mostrar. Este es otra marca en el orillo del TEA. Esto cuando están, no dice sí. Acá hay un problema en la comunicación social. Si no es un trastorno del espectro autista, es un trastorno de la comunicación social, pero es suficientemente importante como para que nos pongamos a trabajar enseguida. Esas conductas de mostrar que también aparecen en torno a los 15, 18 meses, implican esto que los niños típicos hacen siempre. Encuentran un caracol en la playa que les llama la atención y lo primero que hacen es correr a los adultos a mostrárselo. No buscan nada, no buscan que no es una lata para abrir, no es un paquete para desatar, o sea, no hay interés de esa clase. El único interés es compartir interés. Esa ausencia de conductas de mostrar es otra de las marcas, de las cuestiones clásicas que, bueno, que a uno le hacen sospechar con suficiente certeza que estamos frente a un niño que tiene estas características, que tiene un trastorno del espectro del autismo. Otra muy importante es la pérdida de habilidades. Más o menos un 30% de las historias que uno recibe tienen que ver con niños que tuvieron un primer año de desarrollo bastante indemne, es decir, cumplieron con las pautas y sin embargo llega un momento en que pierden habilidades. ¿Qué es perder habilidades? A veces es perder las palabras que tenían. Decían agua, papá, mamá, y un buen día lo dejaron de usar y las perdieron, no aparecieron más. A veces es perder gestos sociales. Los niños hacia los 9 meses empiezan a saludar con la mano, se les enseña a tirar besitos y los tiran. Sí. Hay suficientes historias como para decir que más o menos un tercio de los niños que luego reciben un diagnóstico de TEA tuvieron un primer año que parecía que todo iba bien y sin embargo en un momento empieza un proceso de pérdida de habilidades. Saludaba con la mano, deja de saludar, tiraba besitos, no tira más, decía palabras X, así fueran 3 o 4, ya no las dice. O si no, que es otra cosa bastante clásica que sucede con los niños con TEA, es que el crecimiento del lenguaje no lleva la progresión que lleva el desarrollo del lenguaje típico. Entonces lo que pasa es que el niño incorpora 2 palabras, las usa, a veces mejor, a veces de forma ecolálica, a veces
inadecuadamente, pero las usa, y luego aprende otras dos y deja de usar las dos primeras. Es decir, Mm, hay que llevar esa progresión geométrica de el que aprende dos, luego dice cuatro, luego ocho, luego 16. Unas se dejan, otras se toman. Y hay como, bueno, este desarrollo del lenguaje que es bien, bien peculiar y bien clásico. Otro elemento bien importante en cuanto al lenguaje para la detección tiene que ver con las ecolalias. Esto de ecolalia quiere decir lenguaje en eco. Y uno lo ve, por ejemplo, cuando le dice a un niño, ¿tú quieres torta? El niño te dice torta. Al cabo del tiempo, dependiendo del niño, uno empieza a establecer que cuando lo repite como eco, eso significa un sí. Son niños que les cuesta mucho aprender a decir que sí, no tanto que no. Entonces, el no lo aprenden más fácilmente. Sin embargo, asentir no es tan sencillo de adquirir como habilidad. Y otro tipo de colalias, perdón, que estas sí son propias del TEA. La ecolalia inmediata no es propia del TEA, hay varias condiciones que presentan ecolalia inmediata, pero la ecolalia diferida, esto de aprender el lenguaje como si fueran bloques de palabras todas juntas, y utilizarlo eventualmente cuando lo logran así en el contexto correcto, es decir, una ecolalia funcional, eso es clásico del TEA. Un ejemplo para que quede claro de qué se trata es, mm, eh, por lo pronto, cuando un niño que tiene TEA necesita ayuda, repite exactamente lo que le dicen a él cuando le ofrecen ayuda. Entonces, pongámosle que fuera yo estoy pidiendo ayuda y digo, Fernanda, ¿quieres que te ayude? Eso es tomado, así como fue escuchado, literal. es tomado en bloque y es utilizado en el contexto correcto como un recurso que encuentra el cerebro para comunicarse. Perdón. Esas son, de pronto, dentro del área del lenguaje, estos estas características, estos índices, estos signos, síntomas, que nos tienen que realmente alarmar. Decir, bueno, esto no es una cuestión de que pasa el tiempo y todo se acomoda. Cuando estamos frente a una persona con TEA, el paso del tiempo normalmente no corre a favor, salvo que se esté trabajando intensa, adecuada y frecuentemente en el desarrollo de estas habilidades que han venido eh, programadas de otro modo. Ujú. Eh, el TEA es un trastorno del neurodesarrollo, por lo cual tenemos un cerebro que se ha desarrollado de una manera diversa, divergente, distinta. Y eso implica que haya ciertas habilidades que se espera que se desarrollen en determinado momento y con determinada calidad, y eso acaba no ocurriendo, digamos, de la misma manera. Entonces, bueno, estas son de las cosas que hay que tener en cuenta y que actuar en función de eso. Dentro del otro registro, ustedes saben que el trastorno del espectro del autismo implica esencialmente una alteración sostenida en las habilidades de comunicación social, cuyos signos primarios son estos que hemos hablado, y por otra parte, un repertorio de intereses y conductas restrictivo y repetitivo. En ese dominio, lo que se ve en el niño pequeño con TEA y que nos debe encender las alarmas y llevarnos a consultar, tiene que ver con esto, con, por ejemplo, fascinación por determinados movimientos. La puerta, mirar las bisagras, entonces abrir y cerrar, abrir y cerrar. Siempre que aparecen movimientos repetitivos, que a veces no necesariamente son estereotipias corporales, digamos, no es el cuerpo del niño el que aletea o se balancea. A veces son cosas. La fascinación por determinados movimientos repetitivos, juntándolo con lo demás, porque claro, acá hay un punto que es importante decir, que es que nada de esto debe ser considerado aisladamente.
sino que es como un elenco de síntomas que hay que tener en cuenta en su globalidad. Si nosotros tenemos lo que hablamos en cuanto a la comunicación social y además tenemos conductas restrictivas y repetitivas, por ejemplo, al niño le encanta alinear y apilar cosas. A los 2 años a todos los niños les gusta alinear y apilar. Y eso no quiere decir nada por sí mismo. Pero si tenemos problemas con la comunicación social, tenemos un niño con el que no sentimos una reciprocidad socioemocional, se llama, es decir, un ida y vuelta donde uno siente que, ok, el niño me mira, es mi hijo, lo amo con toda mi alma, entonces le pongo mucho a este vínculo. La devolución es como escasa. Yo Mm, llego a casa y el niño no viene corriendo con los brazos abiertos a recibirme, no me está esperando. Cuando empieza a detectarse eso, que normalmente por estos fantásticos mecanismos defensivos que todos tenemos ante una cosa que evidentemente es muy compleja e implica un duelo, lo que normalmente ocurre es que no lo registramos en su gravedad, es decir, sentimos algo, es como, hay algo que no está del todo bien, pero no nos termina de llegar la información, digamos, a la cabeza como para actuar. Y es ahí donde a mí me parece que es bien importante insistir. Cuando nosotros tenemos esa sensación de que algo no va bien, cuando vemos estos signos, no me responde siempre el nombre, no me trae nada para mostrarme, yo le señalo algo al otro lado de la habitación y el niño o no lo mira, o mira pero no me vuelve a mirar a mí como diciendo, ah, mira lo que me mostraste. No señala con índice estirado, cosa que no había dicho hasta ahora. Cuando quiere algo, no señala con índice estirado, te lleva tu mano hacia la cosa. Cuando pasan esas cosas, yo tengo esta sensación como madre, como padre, y además veo que hay un cierto patrón de repetición o una rigidez en cuanto a que yo introduzca ciertos cambios. Por ejemplo, hace su fila de autitos y yo le saco un autito para ponérselo en otro lugar y el niño se enoja mucho. sí. Cuando tenemos determinada rutina, que vamos siempre al colegio por la misma calle y un día está cerrada y tengo que agarrar por otro lado y el niño se altera, cuando no hay esa flexibilidad de decir, bueno, hoy no podemos ir, pero vamos a ir mañana y el niño hace una crisis, bueno, si juntamos todo eso, tenemos razón suficiente para estar consultando con urgencia como para poder empezar a trabajar enseguida. Si la respuesta del niño es muy buena la intervención y se va corriendo dentro de ese diagnóstico inicial y eventualmente sale, hay una cierta proporción pequeña, pero la hay, de niños que tienen una presentación autística, pero que luego al cabo del tiempo breve responden bien, empiezan a aprender, no hay problemas, la cosa marcha. De modo que no es una sentencia, pero sí es importante saber que es fundamental intervenir cuanto antes mejor. Entonces, en todo ese marco, me preguntaba Ana, ¿cuál era el rol del psicólogo? Si uno se pone a pensar, sí, claro que acá hay alteraciones que tienen que ver con el lenguaje, por lo cual la presencia del fonoaudiólogo en el equipo está plenamente justificada. Claro. También es cierto que todas las adquisiciones de las que estamos hablando se asientan sobre la base del movimiento. Lo primero que aprende un humano, un cachorro humano, es a moverse. Y sobre eso construye todo el resto de las habilidades hasta llegar a las que se llaman habilidades superiores. De modo que fortalecer esa base con la intervención del psicomotricista está plenamente justificado, sin lugar a dudas. Ahora, las alteraciones que vemos en el TEA, además de tener que ver con el lenguaje, eventualmente tener que ver con el movimiento, son de conducta. Entonces, la presencia del psicólogo especializado en autismo, en trastorno del neurodesarrollo, también debería estar plenamente justificada desde el comienzo, porque trabajar sobre la conducta de estos niños, ir
como bordando la posibilidad día a día de que se gane en flexibilidad, de que ese patrón de fascinación por el detalle y la pérdida de nociones globales se puede ir modificando, de trabajar sobre sus funciones ejecutivas, que son todas estas funciones que tienen asiento en el neocórtex prefrontal, acá bien debajo de la frente, y que tienen que ver con la regulación emocional, la toma de decisión, la valoración de alternativas, todas cuestiones que necesariamente en las personas que tienen trastornos del espectro del autismo son deficitarias o fallan o tienen características distintas. Todo eso también debería ser abordado desde bien temprano. Así como el lenguaje es lo que lleva a consulta normalmente a los padres, o sea, la no aparición del lenguaje o un lenguaje que llama la atención por la razón que sea, lo que llama al psicólogo, al equipo de tratamiento, es la agresividad, es la conducta desajustada. Sería tanto más productivo e interesante poder comenzar a trabajar sobre esos aspectos antes de tener el problema instalado e ir conjuntamente con los otros profesionales abordando todo lo que tiene que ver con la conducta de este niño, para reducir las restricciones, para mejorar los patrones de sueño, manejando variables ambientales, para enseñarle a los padres a ser buenos estimuladores de estos niños. Uno no nace sabiendo cómo estimular a un niño con TEA. El niño con TEA es como otro modelo. Uno tiene como una intuición de especie, de cómo se cría a otro, que tiene el patrón típico de la especie. En cambio, estos niños a quienes les falta cierta preprogramación hacia determinadas conductas, eso crearlo desde fuera no solo es muy laborioso y no necesariamente exitoso en su totalidad, digamos, pero sí es muy cierto que requiere de los padres determinadas habilidades que tienen que aprender. Entonces, el rol del psicólogo en ese marco es bien trascendente, porque entre otras cosas también tiene que estar valorando el bienestar del sistema. No es lo mismo tener un hijo solo con TEA que tener un hijo típico y un hijo con TEA. No es lo mismo ser una madre sola que ser una pareja de padres o un padre solo, que también los hay, son menos, pero también los hay. Eh, criando una criatura con estas características, cómo fortalecer los recursos emocionales de ese sistema familiar para poder abordar los retos que significa la crianza de un niño con TEA, cómo contener las angustias de esta familia, Claro. que son muchas, y concentrándonos en el niño en sí mismo, también hay un bienestar emocional a cuidar, porque tú y yo lo sabemos bien, Ana, porque bueno, tú tenés a Carlos Jesús, yo tengo dos chicos con TEA. Hay Uno arranca este camino intentando que el niño aprenda muchas cosas y acaba este camino diciendo, yo lo que quiero es que sea feliz. Eso no pasa. Ujú. Entonces, a veces, cuando uno se encuentra con terapeutas, con profesionales, o sea, con los que se encuentran a lo largo del camino, porque esto acaba siendo un largo peregrinaje de búsqueda y a veces tenemos más suerte unos que otros y nos quedamos en un Mm. sitio con unas personas o con otras. Es interesante, me parece a mí, poder pensarlo desde allí. Bueno, el bienestar emocional, la calidad de vida familiar no puede ser algo a lo que uno empiece a aspirar después que eh, desgastó al niño y a la familia. Tiene que ser algo que tiene que ser Claro, prioritario desde el comienzo. desde un principio. Y ahí la planificación muchas veces cambia. Ahí los objetivos terapéuticos también se redefinen, también se reajustan.
Eh, a mí eso me parece una cuestión bien importante, incluso bien importante cuando que uno en los equipos interdisciplinarios muchas veces lo discutimos. Bueno, el niño tiene que aprender normas o, es decir, nos ponemos nosotros más rígidos que el niño, que es extremadamente rígido y al rígido no le ganamos, o necesitamos enseñarle a flexibilizarse y negociar. ¿Cómo es la flexibilización? Vamos por, jugás con este juguete porque fue el que te traje, no con el que tú querés, porque en última instancia el niño con TEA siempre quiere hacer lo que quiere. Mm, Como sí, todos. La única diferencia es que los otros se inhiben. Yo ayer conversando con un papá me decía, él da vueltas por la clase y deambula todo el tiempo. Bueno, seguramente hay otros que también se quieren levantar de los típicos, porque están hartos de estar sentados toda esa cantidad de horas. Pero los otros se inhiben, o sea, frenan. Dicen, bueno, ok, sí, yo tengo ganas, pero no puedo. El niño con TEA no tiene ese no se razonamiento, inhibe. no se inhibe. Entonces, ir creando esos mecanismos que le permiten regularse, del mismo modo que cuando tiene un impulso, porque se le trancó internet y pueden destruir de una mordida su teléfono amado con el que se Sí. conectan, bueno, evidentemente es un impulso irrefrenable. Esos impulsos hay que irlos trabajando para poder llegar a una adolescencia cuando, por otra parte, empiezan a desarrollar unos cuerpecitos respetables y ya uno Mm, puede cargar a UPA y agarrarlo abajo del brazo y llevárselo si tuvo una crisis. Entonces, hay que ir trabajando para esa adolescencia y esa adultez desde el día uno. Porque a lo que se llega ya no empezó 5 minutos antes, empezó cuando eran bien chiquitos. claro. Ese caminito hay que necesariamente irlo haciendo teniendo en cuenta determinadas cosas que muchas veces tienen que ver con priorizar el bienestar del niño y de la familia. Y también vos sabés, Ana, que, bueno, nosotras no nos conocemos, pero a mí no me gusta romantizar esta cuestión. El TEA, en toda la amplitud de su espectro, puede ser muchas cosas distintas. Yo en esto prefiero, más que la elaboración personal, prefiero citar a Simon Baron Cohen, que es, bueno, una institución dentro de estos campos, y él dice algo bien interesante, que el TEA representa las 4D en toda su variabilidad, por la palabra en inglés, por la inicial en inglés, pero bueno, la españolizamos, no quedan 4D, pero no importa. En algunos casos es una enfermedad, porque viene asociada a una enfermedad. En los TEA sindrómicos, es decir, es un síndrome que cursa con TEA. Y en ese caso, forma parte de una enfermedad, disease. En otros casos es una discapacidad, implica una discapacidad. Cuando el TEA viene asociado con discapacidad intelectual o con una inteligencia limítrofe, pero que por el desarrollo de otras habilidades acaba resultando en una autonomía descendida, estamos frente a un cuadro de discapacidad. Puede ser un desorden, y ahí hablamos de los altos funcionamientos que de todas formas tienen bien marcados sus rasgos de TEA, o puede ser una diferencia. Y ahí hablamos de esos altísimos funcionamientos, me gusta decirle a mí, para distinguirlo de los altos, donde en realidad lo que hay es una vivencia subjetiva de cierta, ¿cómo decirlo? Cierta incomodidad en lo social, cierta perplejidad sobre lo que impacta lo que ellos dicen en los otros y cómo impacta lo que los otros dicen en ellos. Es decir, una manera distinta de decodificar la realidad. Pero esto que es como un eslogan, una manera distinta de ver la vida, no corre para todo el espectro. Corre para los altos,
muy altos funcionamientos. Todos estos que ahora de pronto, me pasa a mí en lo personal, en mi clínica, estoy empezando a recibir cantidades de adultos que hoy, Ujú. como hay un nivel de difusión, se reconocen Se que han reconocen. tenido dificultades que tienen que ver con esto. Ahí estamos hablando de diferencia. Pero cuando no estamos en ese terreno, en ese segmento del espectro, estamos hablando de personas que tienen dificultades más o menos serias y que requieren apoyos más o menos sustanciales. Desde el chico que tiene un TEA severo, que no tiene lenguaje y que requiere de la ayuda de otro para todo, al moderado que se las arregla mejor, tiene un poco de lenguaje, aunque no sea un lenguaje superfuncional, y tiene un nivel de autonomía comparativamente mejor, al alto funcionamiento que no tiene discapacidad intelectual, que tiene un buen desarrollo del lenguaje, que lo que le falla es la pragmática, el ajuste del lenguaje al contexto, el leer gestos e intenciones, eso le Mm. falla. Y que sí que requiere algún apoyo, pero no son apoyos masivos. Son chicos que con pocos apoyos de pronto tienen una vida razonablemente independiente, desarrollan una actividad, estudian, trabajan, con, bueno, con presencia de padres, con apoyo terapéutico, digamos, con apoyos. Pero el espectro es amplísimo y nosotros cuando arrancamos, cuando tenemos un nenito de 1 año y medio o menos, podemos saber que hay ciertas dificultades y no sabemos dónde va a quedar a lo largo de todo este espectro tan amplio, tan heterogéneo. Lo que sí es cierto es que en determinados como pausas en el camino ya tenemos cierta idea de hasta dónde llegamos. Yo sé que esto no suena bien y que puede ser un poco Mm. políticamente correcto con esta noción de que no tienen techo. Bueno, algunos no, otros sí. Uno sabe que un niño que llega a los 7, 8 años sin lenguaje verbal sabe que tiene un techo que está ahí. Va. ¿Por qué? Y porque los límites de mi lenguaje son los límites de mi pensamiento y eso es así, lamentablemente. Entonces, eh, cuando hay un profesional que puede evaluar estas cuestiones, también hay un profesional que puede ayudar a la familia a ajustar las expectativas y a trabajar en pos de lo que acaba siendo más trascendente. Yo no, yo, pero esto es una postura absolutamente personal, pero bueno, no por eso menos válida. Eh, yo no quiero tener a un muchacho no verbal de 30 años repitiendo las señas del habla asignada. No, desde mi punto de vista no tiene sentido. Yo me quiero preocupar de otras cuestiones que hacen más a su bienestar emocional, al de la familia, a que regule su conducta y que no acabe donde nadie quiere que termine cuando sus padres ya no puedan más. Es Claro. decir, a mí me gusta trabajar para hacer, aún de los más severos, personas convivibles, que ellos Es, disfruten de poder convivir con otro y que su familia disfrute de poder tenerlos con ellos. Y esto no tiene nada que ver con el amor. Yo descuento, a ver, para estar involucrado en la crianza y sostener a una persona, a un hijo, con este tipo de discapacidades, queda muy antipático esto de comparar discapacidades, no es la idea. Lo que sí está bastante medido es que el autismo es la discapacidad que más estrés pone en el sistema familiar. ujú. De modo que está descontado el amor, pero también es cierto que hay limitantes que son objetivas. Hay veces que hay determinadas conductas que, claro, es muy difícil sostenerlas. Y hay momentos en que es necesario tomar determinados caminos. A mí me parece súper importante poder tener presente eso y poder trabajar para hacer de la persona, dentro de sus posibilidades, alguien que pueda disfrutar de su vida con las limitaciones que tengan, mayores, menores,
y de un sistema familiar que también pueda disfrutar de esta persona, además de amarlo, disfrutarlo, en serio, Claro, con todo lo que tiene para brindar, porque tienen, a ver, son todos muy distintos, pero todos desde su lugar y sus características tiene. tienen para dar, tienen para hacer, y a veces el hacer es muy reducido, y a veces uno empieza a entender que no todo el mundo le sienta bien el taller de arte, y bueno, y no todo el mundo le sienta bien, y está bien Claro, que así sea, y hay que ir buscando el qué de cada uno. Es esto de la definición del proyecto vital personal desde las posibilidades de cada uno. Y de pronto para los más severos, sí es acotadito, sí tiene mucho que ver con lo que puedan brindar sus intérpretes naturales, que van a ser sus padres, las personas con las que conviven. Pero, pero así como para ellos es muy limitado por todas las limitaciones de poder expresar sus ideas, después para el resto, que sí ya tiene otro acceso al lenguaje, a declarar, eso, el desarrollo del lenguaje declarativo es muy importante y también es un signo a tener en cuenta, es decir, que el lenguaje no se usa solo para pedir, sino se puede usar para referir estados emocionales, para referir, para poder contar lo que les sucede, lo que sucede en el mundo y lo que les sucede. Para ellos hay todo un camino de construcción de un proyecto vital que hay que acompañar también y que hay que darle de algún modo forma. Entonces, en el acompañamiento de ellos y de sus familias y en el trabajo clínico, que por supuesto que no es el trabajo clásico del psicólogo, por supuesto que no es a través de la palabra necesariamente, no es sentarnos uno frente a otro, menos aún en un diván, y poder conversar de nada. De lo que se trata es de poder ir construyendo habilidades. Rivière, un maestro que en el año 2000 partió, muy joven, sí, hablaba de las funciones de humanización. Y nuevamente, parece antipático en el sentido de nadie está diciendo que no sean humanos, por supuesto. Lo que sí es cierto es que hay que desarrollar funciones que son típicas de la especie. El acceso al lenguaje, el acceso al símbolo, la interacción normalizada con el otro, el deseo de estar con otros. Hay algunos de estos chicos que realmente tienen muy escaso deseo de interactuar. Y eso hay que razonablemente respetarlo. No es bombardearlo con gente, porque se va a claro, sentir demasiado mal. Sí, por supuesto, tampoco es abandonarlo a su aislamiento. Es ese entrar y salir de la interacción suficientemente como para ir construyendo un vínculo satisfactorio. Yo creo que la clave de la intervención terapéutica del psicólogo y del resto de los técnicos tiene que ir por el mismo lado, ¿no? Pero pensando en la intervención terapéutica del psicólogo, me parece que va en eso, me parece que va en poder ir generando habilidades que tengan que ver con poder encontrarse con un otro significativamente, aunque sea de un modo alternativo, es decir, no es todo el tiempo, pero si me dejas entrar y salir de esta interacción y yo logro un placer lúdico compartido, ya está. Si eso lo claro. repetimos suficientemente, habremos ido logrando cosas interesantes. Claro, hay varias cosas que tú dijiste aquí interesantes, ¿no? Más allá de que, bueno, ojalá que todo el mundo tuviera la preparación de la que tú hablas, que es muy, pero muy evidente, toda la preparación que tú tienes. Pero hay una cosa que tú nombraste que es fundamental, ¿no? Los padres vivimos un duelo perenne y como yo siempre le digo a mis alumnos, este duelo, cuando en la definición normal de duelo es una pérdida de algo, que llega un momento que tú terminas de aceptarlo y se perdió, ¿no? Se rompió una relación, me robaron un carro, me terminé mudando y eso Murió quedó hasta alguien, que sí. llega. Pero en nuestros hijos, el hijo está ahí, el hijo no está perdido, el hijo va creciendo. Y entonces, creo que yo siempre he sido muy enfática, más allá como tú lo dijiste,
primero porque también soy madre de niño con autismo, de que una de las cosas que tenemos que primero tratarnos somos la familia, ¿no? Porque a veces nos creamos unas expectativas que no son tal, porque tenemos ese niño idealizado. Y ese niño idealizado no es que no pueda, este niño que tenemos, no es que no pueda llegar a, puede llegar, pero a lo mejor a otras cosas y no las que yo pensé o las que yo soñé. Si yo soy médico, yo quiero que mi hijo también sea médico y la familia, no, 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 a lo mejor puede llegar a otras cosas y mejor que lo que pudiese podido llegar siendo médico. Eso es una cosa que yo le repito a mis pacientes, a mis alumnos, de que no pierdan, que no caigan en ese duelo y que se hundan, que piensen que pueden llegar a otras cosas, ¿no? Y eso es fundamental cuando tú decías, y por eso es la pregunta del psicólogo, porque el psicólogo no es solamente que vas a tratar la parte del niño, que en ese momento a lo mejor no es tan fundamental, pero sí el psicólogo se da cuenta de que si no tiene el apoyo de la familia, el amor de una familia, ese psicólogo sí va a intervenir en lo que yo quiero que tú me intervengas tempranamente, en que la familia unida, porque lo que pasa es que cuando a ti te dan el diagnóstico, es como que un quiebre, hay un quiebre familiar. Entonces empieza, yo sabía, eso venía porque tú tenías una tara, la tara de tu tía María, o eso venía porque tú me hiciste sufrir durante el embarazo. Y empieza a buscar un porqué de quién es la culpa. Y aquí no estamos hablando de culpa, aquí estamos tratando de echar adelante y de crear. Y esto no es fácil, como decías tú, llevar la mochila uno solo no es lo mismo que la hagamos compartida. A veces nos olvidamos del resto de la familia y el Sí, resto de la familia también sufre, no es solamente mamá. no, desde Entonces, ya. Sufren todos. Es cierto, son duelos, ¿cómo decirlo? Es como una sucesión de duelos. Hay un duelo inicial, hay un duelo cuando uno espera que a los 6 años esté pasando determinada cosa y no claro, está pasando. unas altas y bajas, como yo les Cuando digo. hubiera empezado el liceo y no lo logró empezar, hay un montón. Yo creo que el tratamiento, la intervención en el tratamiento sí es bien fundamental porque el psicólogo, no es por ser corporativa, ¿no? Pero yo creo que orquesta bien los equipos, Ujú, tiene una visión más holística, tiene en cuenta otras cuestiones, pero lo que tiene que ver específicamente con la familia, en mi experiencia, por lo menos en mi experiencia clínica, más allá de la personal, cuando la familia siente que sabe qué tiene que hacer, ya se sienta de otra manera. Se para frente al problema y las familias se convierten en accionadoras. ujú. Hay gente que no vuelve nunca de la depresión, hay gente que no vuelve nunca. Y eso tiene mucho que ver con los recursos personales. Uno cuando tiene un hijo, estrictamente no necesariamente sabe cómo llega a esa experiencia. Hijo típico, hijo atípico, son un desafío grande. Cuando es atípico, evidentemente el desafío es mayor y a veces no te agarra tan bien preparado como uno suponía que estaba, si es que suponía que estaba bien preparado. Y bueno, pero igual uno nunca está preparado para eso, Fernanda. Claro, por eso digo, Claro, pero a uno está veces preparado para el hijo típico, el hijo igual al vecino o al primo o sí, al hermano. pero digamos, hay personas que rápidamente tienen como un monto de recursos personales que le permiten mucha cosa, y hay personas que hacen un largo proceso de búsqueda de esos recursos personales y se van armando mientras va transcurriendo esta cuestión. Yo la verdad es que los insto a que busquen ayuda, asistencia. Esto no son cosas que se hagan solos. No es muy difícil enfrentarlo solo. Es tema de equipo, es tema de otros que aporten, no solo consuelo, porque así como el amor no alcanza, el amor es condición necesaria, pero no suficiente para sacar un hijo Claro, adelante, con estas claro. características. Tiene que estar, pero además de eso hay que hacer determinadas cosas y hacerlas de determinada manera. Cuando uno le enseñan cómo, se siente distinto.
y ya se para de otra manera frente al hijo. No es esta sensación de desborde de ¿qué hago yo con esto? claro, Cómo se enfrenta? ¿Cómo se hace? Cuando uno ya tiene pautas, va mejor. Y después está todo, bueno, toda esta otra área de atención más de la esfera emocional, digamos, de, bueno, cómo acompañar cómo se va sintiendo. A veces las personas pueden acceder a terapias personales, a veces uno si trabaja con el hijo también tiene que recoger determinados aspectos de cada uno de los padres y escucharlos y dedicarles un día, dedicárselo a uno claro, y después a otro, a los dos juntos. Como vos decís, esta es una crisis accidental, es decir, esas cosas que aparecen, que caen de pronto en una familia como una bomba, nadie tiene el cuerpo preparado para ello. claro. No es como la muerte del abuelo, que todos lo vimos viejo, lo vimos enfermito, lo vimos mal, Sí, entonces nos fuimos acomodando a que esto iba a pasar. Bueno, acá no te vas acomodando, entre otras cosas, porque salvo cuando se trata de síndromes genéticos, que de pronto se detectan antes, uno cursa un embarazo perfecto, tiene un nacimiento perfecto y tiene un bebé que te felicitan por lo vital y divino que es. bello, sí, Y hermoso. un buen ¿Eh? día resulta que las cosas no están bien. Entonces es tremendamente sorpresivo y eso lo hace también mucho más dramático en Claro, en sus consecuencias. A mí, sí, para poder dejar un mensaje final de esto, lo que me interesaría decir es que todos tenemos nuestro derecho a nuestro proceso personal como padres, pero a lo que no tenemos tanto derecho es que nuestro proceso personal entorpezca las posibilidades de desarrollo del niño. Entonces, padre, niegue lo que quiera, pero ponga a su hijo a trabajar en lo que necesita. claro, Él es lo que necesita. Después nos vamos acomodando en el camino. claro, Diga, desde Diga no tiene nada, a Diga es un niño índigo, a es un niño en realidad tiene altas capacidades. No importa lo que diga, pero déjelo ponerse a trabajar en lo que necesita. claro. Porque accionar es muy importante desde todo punto de vista. Primero para el niño, también para la familia. Y después uno se va acomodando, como todo. Claro, bueno, uno de los objetivos de este centro a difundir es esto, ¿no? De que nosotros tenemos que, como yo siempre le digo también a a los alumnos, póngale nombre, trastorno del neurodesarrollo, después le ponemos el apellido, en el ir y devenir le ponemos el apellido, pero Exacto. ustedes comienzan a trabajar temprano. Aceptar es Sí, difícil cuando es un uno no lo proceso está viviendo. largo, es un Claro, proceso largo. es un proceso largo y ahí uno tiene que empezar a tratar de entender cada familia. Pero la idea es que estemos juntos, que te apoyes y más si las personas no tienen ese conocimiento, que apoyemos a nuestras familias, a nuestro grupo, a, a todo el equipo. Al equipo, cuando yo hablo equipo, es a la familia en contexto, ¿no? Uno, para tratar de entender por qué a mí me pasó esto, ¿no? El por qué a mí me pasó esto. Y disculpen, pero es así, ¿no? Todos nos preguntamos lo mismo. Después de esto, cuando tú dices, cuando vamos a hablar por qué a mí me pasó esto, entonces tú dices, bueno, es como tú dices, tú te empoderas, te paras y dices, bueno, yo quiero la felicidad de mi hijo con lo que tengo y es así como cuando un niño cuando el niño es invidente, bueno, no va a poder ver, pero puede hacer muchas otras cosas más. ¿Tá? Un niño le falta el lenguaje, a ver, no va a poder hablar, pero no quiere decir que no pueda trabajar con las manos, no pueda hacer otra cosa. El niño con autismo, no sabemos hasta dónde puede llegar, pero si nosotros lo abordamos temprano, empoderamos a estos padres, los preparamos, porque trabajos demuestran que mientras más los padres saben, mejor es la evolución de los niños. Los preparamos. A lo mejor no va a ser el médico que tú soñaste, el ingeniero, pero a lo mejor va a ser mejor una persona que trabaje en carpintería y que sea magnífico en carpintería.
Lo y lo mejor no mejor. puede trabajar nunca en la vida, pero es una Es compañía feliz, hermosa y el feliz, feliz y es una feliz feliz. cuidándolo. ¿Qué va a traer el devenir de la vida? Al principio nadie lo sabe. A mí me parece muy importante. Nadie, es que nadie está Esto, sal. de esto que tú has dicho es, primero, no responsabilidad, o sea, no busquemos responsabilidades, esto es un desajuste en el plan genético que se produce en el segundo trimestre del desarrollo, el segundo trimestre del embarazo, Del por embarazo. razón aún desconocida. De modo que, bueno, pasó. Pasó, Y en ese pasó. pasó, yo creo que todos necesariamente en un momento dijimos, porque a mí, y yo por lo menos lo cuento en lo personal, al lado, dije, ¿y por qué no a mí? Así, ¿qué tengo yo? Gente con discapacidades y problemas y enfermedades de todo tipo y clase, porque no nos olvidamos de los cánceres infantiles, de las leucemias, todo. Está lleno. Bueno, esos le tocan a otras personas. ¿Por qué no a mí? Bueno, me tocó. Ok, Claro. ¿es lindo? No. Está claro que no. A mí, y esto también puede sonar mal, porque yo sé que esto da mucho consuelo a muchos padres. Búsquenle el para qué, ¿viste? Pero me pregunto por qué, me pregunto para qué. ¿Para qué? Bueno, si me preguntas a mí, para nada, no es para aprender, porque a ver, si el mártir de mi aprendizaje tiene que ser mi hijo, es preferible no No, aprender. No, lo que sí es cierto es que cuando la circunstancia está, ¿uno qué hace? Y bueno, uno despliega todas las habilidades que tiene. claro. Y normalmente se da cuenta de que es mucho más fuerte, potente, resiliente, empático y mejor de lo que aún de pronto creía que Bueno, era. capaz que Y para ese puede ti ser el para sí, qué. Pero, pero por lo ¿qué? menos para mí sí, por lo menos en mi campo, a ver, cuando yo hice el diagnóstico de mi hijo muy temprano, yo recuerdo que yo le decía a mi esposo, a ver, mi niño algo le está pasando, y más allá que yo fuera pediatra o no. Y después el aceptarlo, el pensar, bueno, yo no puedo cambiar esto, yo tengo que ir viendo, como va viniendo, vamos viendo, yo le doy las fortalezas, le trabajo con todos los terapeutas y él va a ir formándose acorde al amor, a las terapias, acorde a la enseñanza, como todo lo que estamos hablando. Y yo decidí que mi campo, con lo que yo sabía, más lo que yo podía aprender, se lo tenía que transmitir a otra persona, porque Muy yo bien. veía en mi propia consulta cómo los padres decían, ah, no, pero doctora, yo creo que usted está equivocada, no va por ahí. Entonces yo veía que mientras más se retrasaba, más se nos complicaba. Entonces yo decía, no, creo que yo sí saqué de todo esto, esto que estoy tratando de hacer, Claro, esto que no, yo no, me he no. unido con personas como tú, como muchos otros colegas que tengo, que de alguna manera, no quiero decir, ojo, que los otros colegas míos no estén sensibilizados, No, pero sí no. hay una verdad verdadera. No es lo mismo cuando tú lo vives en tu zapato cuando otra persona no lo No, vive. Y lo las que te da condiciones es son diferentes. una posibilidad de transmitir una vivencia que, claro que es muy distinta. Y cuando yo La digo empatía es una de cosa, a todos necesariamente nos cambia el plan y la misión de vida. Eso claro, desde ya. Y a nosotras que nos tocó tener profesiones afines previo a tener a estos niños, también te cambia lo que vos pensabas que ibas a dedicarte a esto y terminás dedicándote a esto otro. Es decir, en ese sentido, sí, claro que acaba teniendo, digamos, un gran para qué. Pero a lo que me refería es como esto, bueno, este niño llegó para enseñarme. No, a este niño le pasó algo. Le pasó sí, algo claro, suficientemente grave como para que todos nos ocupemos de él, porque aún el leve, el que se llama autismo leve, para la persona no tiene de leve, no tiene nada, para la persona que lo vive. claro, Entonces, ¿esto es un problema grave? Sí, claro que lo es. Bueno, desde ese lugar desarrollemos todas nuestras habilidades, la del niño y las nuestras y las de los profesionales como profesionales, y las de los padres como padres, y la de todos los que están alrededor desde ese lugar. Pero bueno, Ana, yo te agradezco mucho esta oportunidad y de tener sí, esta charla Fernanda, amena.
A mí siempre me pasa lo mismo y déjenme decirle a todas las personas que nos siguen, siempre me pasa lo mismo con Fernanda, más allá que es mi amiga y antes pues siempre nos quedábamos cortas, nos poníamos a hablar del tema y siempre nos quedábamos cortas con el tiempo. Ahorita me está pasando igual, ella tiene consulta, a mí me están llamando, mi hijo está por el otro lado y me llaman y de verdad que siempre se nos queda corto el tiempo. Yo les prometo, amigos, que de verdad que con la licenciada Escarza vamos a seguir hablando porque es una mujer divina, preparada, una mujer que te habla de una manera que hasta lo más horrible se oye está bonito. Se oye está Bueno, bonito, ¿no? eso es Porque un don. es la manera como te lo dice. Entonces, no hay nada horrible, simple y llanamente es una realidad que a veces no queremos ver. Entonces, amigos, yo de verdad que en este momento, pues, por razones de tiempo, por razones de la consulta de ella, que la han llamado como 5 o 6 veces, a mí también, tenemos que despedirnos. Pero yo les prometo que vamos a seguir subiendo. Hay mucha tela todavía que cortar. Quiero que de verdad que escuchen lo que diga. Y ahora, Fer, despídete, por favor, porque si no, no van a votar. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias por la invitación y a todos tus seguidores. Nada, un placer así, a la distancia. Que te sigan, que te escuchen, que tomen insumos de todo de toda esta movida y todo este esfuerzo que estás haciendo, que es bien interesante y muy fundamental. Te mando un abrazo Bueno, fuerte gracias a a todos. todos. A todos, muchísimas gracias. A Fernanda, un beso, un abrazo. Te prometo que te invito pronto a tomarnos un café, un té, bueno, un té. A ella le gusta más té que café. Y paso por el consultorio. Ella tiene, tiene un centro para estimulación que se llama Numen, aquí en Maldonado, donde nosotros vivimos, en Uruguay. Y por ahí le vamos a hacer llegar el teléfono, igual su teléfono es el 099-661730 No, al local, no, ¿no? 099225979. Ah, Y, perdón, y disculpa, cualquiera 09922. 5979. Ah, Y, perdón. y si nos quieren mandar un mail, o bueno, pueden bichar allí en nuestra página espacionumen.com.uy Exacto. y con todo gusto contentaremos cualquier inquietud, aunque sea solo para compartir. Claro, igualmente por las redes mías yo les hago llegar cualquier información a la licenciada. La Muchísimas recomiendo gracias. de todo corazón y con los ojos cerrados porque es una persona muy asertiva desde todo punto de vista. Amigos, un beso, un abrazo y los dejo, ¿ok? Un beso, cariños.